Lo prometido recién, vamos a tomar contacto con Miguel Kigel, es director de la consultora Econviews, fue secretario de Finanzas además de la Argentina, un hombre muy consultado por las empresas, también por gobiernos provinciales, por políticos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Hola Pablo, ¿cómo ¿Qué andás? tal? Encantado, muy bien, ¿eh? Bueno, Miguel, hay muchos temas para hablar, muchas novedades. En primer lugar, yo recién hacía alusión a la decisión del Banco Central de bajar un punto la tasa. ¿Es suficiente con esta disminución o en relación a los niveles previos a la devaluación estamos muy altos? Yo diría que digamos, en general en el mundo las tasas tienen alguna relación con la tasa de inflación que hay en la economía. Yo te escuchaba esta mañana hablar con Pablo de la Bolsa y comentabas algunos números de mi colega y amigo Nico Dujovne, que mencionaba algunos números de inflación y tasas de interés en América Latina. Y lo que vemos es que es así, que las tasas de interés suelen estar un poquito por encima de la tasa de inflación. Argentina está con una inflación, yo diría, subyacente del 30%, ¿no? Si uno hace abstracción de lo que fue enero, febrero y marzo, donde la inflación estuvo un poco por encima de su promedio de largo plazo debido a los efectos de la devaluación, yo diría que hoy pensar una inflación en Argentina entre 28% y 30% suena razonable, con lo cual yo creo que la tasa de interés tendría que estar bastante cercana a esos niveles. Yo creo que lo raro era lo que pasaba antes, no lo que pasa ahora, digamos. Lo raro era que las tasas de interés pudieran estar 10 o 15 puntos por abajo de la inflación. Y uno se preguntará, ¿y cómo es posible, digamos, que un país pueda mantener las tasas de interés tan bajas y que la gente, digamos, no corra contra la moneda? Y la razón era muy simple, que hay controles de capitales, controles cambiarios, entonces era muy difícil correr contra la moneda y toda la presión de los pesos excedentes se iba a inflación por un lado o se iba al famoso tipo de cambio blue, ¿no? La suba de tasas lo que logró es reducir el spread entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue. Y bueno, y ahora que si empezamos a bajar las tasas o entramos en un periodo de baja de tasas, yo creo que el peligro es justamente de que vuelva a escaparse el blue, que en alguna medida pasó la semana pasada en respuesta a la primera baja de tasas, y no me sorprendería que vuelva a pasar si hay una segunda baja de tasas. O sea, nadie está esperando una disparada del blue, pero sí que la brecha se amplíe, especialmente si el tipo de cambio oficial sigue ahí medio dormido, ¿no? Sí, hoy el dólar reaccionó un poquitito, ¿no? Pasó de 10.50 a 10.56, es mínimo, realmente prácticamente no hubo variaciones importantes, pero marca un piso, ¿no? Evidentemente, si el central quiere seguir bajando las tasas, ya el tipo de cambio claramente encuentra un piso. Y sí, porque si bajan las tasas, ¿cómo se bajan las tasas en la práctica? Emitiendo pesos. Porque ese es el mecanismo, digamos. La tasa de interés equilibra la oferta y la demanda de pesos. Entonces, si se emiten muchos pesos, o sea, más que los que la gente quiere, baja la tasa de interés, pero esos pesos ahí son pesos indeseados de alguna forma y se van a dólares. Entonces, ese es el riesgo que vamos a correr ahora. Ujú. Miguel, ¿hay condiciones objetivas para que el Banco Central baje la tasa o más bien son presiones políticas? Porque también lo que hay que mencionar es que en este periodo, por lo menos, la tasa subieron con un cohete y están bajando en paracaídas, ¿no? O sea, fue muy violenta la suba que implementó Fábrega en medio de una corrida cambiaria, hay que decirlo, y la disminución es recontralenta. Sí, lo que estamos hablando es una tasa de política económica, así como Brasil tiene la Selic y la gente dice, bueno, subió la Selic o bajó la Selic, no es que el mercado la subió o la bajó, sino el Banco Central, así como la Fed tiene la famosa Fed Funds y eso la fija la Reserva Federal de Estados Unidos. Argentina, de alguna forma, la tasa que se está usando de referencia hoy es la tasa de Levax a 90 días o a 30 días. Y el Banco Central, a través de fijar la tasa de LEVAC, está de alguna forma comunicándole al mercado cuál es su política monetaria. Una baja en las tasas de interés quiere decir una política monetaria más expansiva, obviamente que se hace porque hay preocupación respecto al nivel de actividad, pero digamos, el efecto indeseado de esa política más expansiva para que la economía se recupere un poco es que sube, que seguramente que va a haber más liquidez y esa liquidez
no solamente una parte se irá a precios o a bienes y otra parte se va a activos financieros o al blue, ¿no? Claro, ahora los distintos artículos digamos, que salieron en los últimos días alertando sobre el incremento de las tasas y la preocupación no hacen tanta alusión a la tasa del Banco Central, sino obviamente a la tasa digamos, de los créditos, ¿no? Lo que vale Sí. por ahí una tasa de préstamos personales o la refinanciación de una tarjeta. ¿Exageraron los bancos a poner préstamos personales a tasas de casi el 100%, lo mismo que la refinanciación de tarjetas? En general hay una relación entre la tasa, digamos, de política, acá llamémosle la tasa de Levax, y la tasa que se cobra para préstamos personales o tarjetas. O sea, esa relación existe. Yo la verdad que no vi tasas de interés al 100%, me parecen un poco altas, digamos, si ese es el caso, pero no me olvido, digamos, lo normal es que si sube la tasa, si sube el costo de financiamiento de los bancos, el costo de fondeo de los bancos, también se dé un aumento en el precio o el costo de financiamiento al cual prestan, ¿no es cierto? Ahora, la verdad que no estoy en condiciones de opinar si fue mucho o poco, porque la verdad que yo lo que seguí es más que nada la tasa call, la tasa de Badlar, que es la tasa que se paga por los plazos fijos, y la tasa que hay de Levax y Novax. Yo creo que, no sé cómo eran las tasas antes, pero es la suba, si bien la tasa de Levax casi se duplicó respecto a lo que estaba Sí. un año, suena un poco mucho que se dupliquen todas las tasas de préstamos, ¿no? Claro. Por otra parte, hay que mirar, digamos, qué pasa con las tasas, qué pasa con la inflación y finalmente qué pasa con el dólar. Es decir, el éxito de la política monetaria que se viene llevando adelante va a depender mucho de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que pase con el tipo de cambio paralelo, en general con el dólar. Si el dólar va a tender a subir más que las tasas, evidentemente no es negocio hacer un plazo fijo. En la medida que los plazos fijos pierdan contra la inflación, pero le ganan al dólar, es como que esa estabilidad se puede llegar a mantener. ¿Vos opinás de la misma manera? Sí, yo creo que se puede llegar a mantener. Yo creo que en este momento la gran preocupación que hay es la inflación, digamos. O sea, porque detrás de toda esta tasa de interés alta, después detrás de todo lo que es la depreciación del blue o lo que podemos puede seguir esa historia, hay un problema de fondo que es la inflación. O sea, si una economía tiene una inflación de alrededor del 30% anual, 28-30% anual, es muy difícil mantener un tipo de cambio fijo, es muy difícil tener tasas de interés del 14%. O sea, son situaciones que se pueden mantener por un tiempo, porque digamos, por un tiempo todo se puede mantener, pero realmente a la larga se vuelve insostenible, más que nada porque no va a haber fondeo, digamos, a esos precios, porque si si la inflación es 30%, el tipo de cambio se mueve al 30% anual y la tasa del 14% anual, los ahorristas van a irse al dólar y no van a poner un peso en el sector financiero. Entonces, yo creo que tiene que haber una razonabilidad, un equilibrio entre estos precios. Yo creo que hoy el central, creo que el desafío es empezar a moverse en esa dirección, digamos, no acumular distorsiones o, digamos, de alguna forma generar situaciones que después necesiten ser corregidas mediante un ajuste brusco. Por ejemplo, en enero la devaluación del central fue un ajuste brusco y la verdad fue muy traumático para la economía. Yo no me cabe ninguna duda de que la caída en la confianza del consumidor, muchos de los problemas en términos de falta de demanda, de falta de inversión y la caída del producto que estamos viendo, se explica porque el ajuste monetario cambiario fue muy brusco. Y yo creo que hay un riesgo de que si el Banco Central se sienta en el tipo de cambio en 8 y llegamos a julio, agosto, septiembre, y sigue el tipo de cambio en 8, va a haber muchas presiones para otro ajuste cambiario y si la inflación sigue, que es lo más probable, y creo que va a ser otro problema porque la economía se va a estar recuperando y de repente va a tener un cimbronazo nuevamente cambiario y eso creo que sería muy mala noticia. O sea, tu sugerencia es no enamorarse del ancla nominal de $1 a 8, no volver a cometer el error del atraso cambiario como sucedió en otras épocas, como ha sucedido históricamente en Argentina y este gobierno volvió a caer en el atraso cambiario. ¿Y qué sería? ¿Volver a las mini devaluaciones a partir de junio, julio para el tipo de cambio Yo diría oficial? cuanto antes mejor las mini devaluaciones. Yo creo que esperar, digamos, no tiene ningún beneficio hoy en día.
si se empieza a esperar y el mercado empieza a anticipar que la política no es sostenible, vamos a tener de vuelta el problema de que se va a retener soja, que la gente va a preferir retener y esperar un mes, 2 meses, porque sabe que de acá a 2, 3 meses va a recibir mucho más que lo que recibe hoy. Entonces, me parece que es importante, digamos, ahora que ya se reconoce que hay inflación, que el gobierno tomó una decisión difícil desde el punto de vista político, pero razonable desde el punto de vista político-económica, que es, bueno, estamos en una economía inflacionaria, no es de una inflación que no vimos en el pasado, pero es una economía, son inflaciones, digamos, importantes, ya de casi más del 2% mensual. Y bueno, lo que hay que evitar es que esa inflación genere más cimbronazos de lo que son necesarios. Ya ha generado pérdida de poder adquisitivo, ya complica, digamos, el funcionamiento de la economía, no la compliquemos más. Esa sería mi recomendación. Y yo creo que ya Argentina, y no solamente Argentina, el mundo, ya se ha desenamorado de los tipos de cambio fijos, digamos, o de defender paridades como ancla nominal. Y yo creo que, digamos, en la Argentina está probado 1001 veces que fijar el tipo de cambio para frenar la inflación no funciona, y si funciona, funciona por unos meses, y cuando hay que corregir el tipo de cambio, la inflación sube con una venganza, digamos, como pasó en enero. Correcto. Miguel, lo último, ¿te preocupa el segundo semestre? O sea, uno de los aspectos para mirar es claramente lo que mencionabas recién, qué va a suceder con el tipo de cambio oficial. Pero tenemos un segundo semestre en donde va a haber mucha expansión de pesos, porque el central tiene que financiar el tesoro, y escasez de dólares, porque no van a entrar los dólares de la soja y hay que pagar la factura energética. ¿Vamos a volver a las tensiones cambiarias, financieras en la segunda parte del año, más llegando a fin de 2014? Yo no esperaría tensiones cambiarias. Yo creo que es como una caída de reservas que es anticipada. O sea, el mercado no debería sorprenderse. Si la situación es tal que, digamos, las reservas llegan, no sé, a 30.000 millones de dólares para junio y después van cayendo gradualmente para terminar el año en 26 o 27.000 o posiblemente aprobado con cierta probabilidad en 25.000 millones de dólares, yo creo que el mercado no se asusta de eso. Lo que sí es importante es que ahora, en esta etapa, que es la etapa no es de las vacas gordas, sino de la cosecha gorda, o la cosecha gruesa, digamos, sí. En la época de la cosecha gruesa, realmente ahorremos esos dólares, se aproveche para aumentar el stock de reservas y no se cometan errores de política económica como se han cometido en el pasado. Digamos, todos los hemos cometido, todos nos hemos enamorado de algo equivocado, así que yo creo que es bueno que se sienten, piensen y realmente ajusten la política económica para que el segundo semestre sea tranquilo, porque la verdad es que el segundo semestre pinta como que la economía podría empezar a recuperarse a través del nivel de actividad, y sería una pena que esa recuperación se afecte por un mal manejo cambiario. Es decir, que en principio lo peor lo estaríamos viviendo ahora, ¿no? Los muy malos datos en materia de consumo, de inversión, de producción, todos estos datos tan negativos que vemos casi todos los días de lo que es la vida cotidiana. ¿Crees que esto va a podría ir mejorando en los próximos meses? Probablemente, no sé, con un salario un poquito mejor, con una inflación un poco más baja. ¿Esto ayudaría para ir recuperando la situación económica sin hablar de un gran repunte, no? Sí, no hay un boom, pero sí de una recuperación que podría mejorar incluso más el año que viene, ayudada por entrada de capitales y otros factores. Pero de nuevo, para que ese escenario, que es un poco el escenario, yo creo que sería razonable y que Argentina podría disfrutar de alguna medida, es indispensable que se maneje bien la política económica. Y no estoy hablando de toda la política económica, estoy hablando de la política cambiaria, la política de tasa de interés, la política monetaria, la política fiscal. O sea, las grandes políticas macroeconómicas. Yo creo que si no hay errores ahí, podemos ser relativamente optimistas respecto de un segundo semestre en el cual la economía empiece a levantar, especialmente ese fin de año. Pero claro, estamos sujetos acá a que, digamos, puede haber sorpresas que vienen justamente por el riesgo del manejo monetario, cambiario, fiscal. Miguel Kigel, como siempre, un gran gusto. Muchísimas gracias.